Bienvenidos modelistas, en el modelarte de hoy vamos a aprender a poner calcas a un biplano y en verdad a cualquier maqueta, así que ¡vamos a por ello! Las calcas en los biplanos requieren un poco más de tiempo y detalles que en el resto de maquetas, así que lo primero que tenemos que tener en cuenta son los huecos que existen entre las alas y las superficies de control. Como son grandes, tenemos que tener cuidado y colocar la calca en la posición que deseemos, sujetarla con una pinza y cortarla con unas tijeras o un cúter. Así pegamos primero la calca grande y a continuación la otra parte en el alerón. No os preocupéis si al cortar la calca no queda del todo bien, en mi caso así pasa porque no son de muy buena calidad. Como le hemos dado luces a las costillas de las alas, a las calcas le tenemos que hacer lo mismo, así que lo solucionamos luego. Introducimos la calca en el agua y mientras tanto aplicamos Mark Setter para fijarla en la posición que queremos una vez la sequemos. La calca tiene que moverse libremente del papel, pero no tanto como para pegarse sobre sí misma, que es lo que ocurre si la dejamos mucho tiempo. Depende de la temperatura del agua, por eso en las sesiones de calcas largas al final cuesta mucho más despegar una calca que al principio. Una vez está un poco suelta, la sacamos y quitamos el exceso de agua que tenga. Como veis, encima estas calcas son de hoja entera, no vienen troqueladas, por lo que al no saberlo tengo que devolver la calca a la hoja y cortarla ahí, que al estar ya despegada se hace mucho peor, pero lo suficientemente bien. Ponemos una pinza para sujetar la calca y con las tijeras cortamos con cuidado. Para mover las calcas y colocarlas hay diversas formas de hacerlo. Yo prefiero las pinzas porque me dan mayor agarre y capacidad de mover la calca, pero son mucho más peligrosas porque al ser de metal puede romper la calca. Si no tienes mucha práctica, te recomiendo un palillo, por ejemplo, ya que al ser madera no es tan peligroso para la calca. La ajustamos a la posición exacta que queremos y volvemos a aplicar Mark Setter para asegurarnos de que quede bien pegada, y si se forman burbujas las vamos sacando hacia fuera de la calca. Y ahora solo hace falta dejar secarla bien para que se pegue correctamente. Mientras tanto vamos colocando el resto de calcas. Una vez están las calcas colocadas y el setter seco, vemos cómo quedan rugosidades y no están bien ajustadas. Es normal al ser tan grandes y más estas que no son de buena calidad. Para solucionarlo tenemos que aplicar Mark Softer en abundante cantidad. Con esto ablandaremos la calca mucho, pero deja una película blanca encima muy fea. Pero no os preocupéis porque se elimina muy fácil. Tenemos que aplicar una capa generosa para que la calca se vaya ablandando y ajustando a todas las superficies de la pieza. Este proceso lo tenemos que ir repitiendo tantas veces como sea necesario hasta conseguir que se integre perfectamente.
Aquí tenéis la pequeña capa blanca que se está generando. Repito, no os preocupéis, ahora os enseño cómo quitarla una vez esté seco por completo. Es muy importante barnizar bien la maqueta antes del proceso, ya que estos productos pueden dañar la pintura muy fácilmente. Se ve como está bien ajustada, pero todavía queda una zona en la que no, por lo que volvemos a repetir el proceso aplicando una capa generosa de softer. En estas partes que aún falta por ajustarse bien, podemos hacer un poco de presión con el pincel aplicador para ir ajustando la calca, ya que gracias al softer está más blanda y maleable. Aquí tenemos ya nuestro ala con las calcas perfectamente integradas, ahora ya sí. Así que lo que nos toca es eliminar la capa blanca y para ello usaremos el Mark Setter. Aplicamos una generosa capa y elimina esa película tan fea que se había creado. Y veis cómo queda totalmente adaptada y se notan hasta las costillas de las alas. Lo único que nos quedaría sería pintar las calcas en las zonas de las costillas para crear esas luces también en ellas y así integrarlas y darles mayor realismo. Espero que os haya gustado el modelarte de hoy, decidme qué os ha parecido en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.